Gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en línea y en Facebook como Radio Cristiana en línea México. Radio Cristiana en línea. Música que te da paz. I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. Escuchas Radio Cristiana en línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en línea y en Facebook como Radio Cristiana en línea México. Radio Cristiana en línea. Música que te da paz. Buenas noches. Quiero entregarte mis sueños. Hola, muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en Matrimonios para Siempre. Una disculpa por aquellas ocasiones en las que no hemos estado presentes debido a algunos pequeños problemas que hemos tenido en cuanto a algunas ocupaciones y no hemos podido dar los temas que ya tenemos preparados. Yo quisiera darles las gracias a cada uno de ustedes que nos siguen en este su programa de Matrimonios para Siempre. Les pido realmente una disculpa de parte de mi esposa, Teresa Vite, y de mi parte. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar a ver, ya vimos varios temas acerca del matrimonio, lo básico, vamos a decir, en el matrimonio. Estuvimos viendo durante aproximadamente unas 15 o 18 semanas, ¿sí? Continuamente acerca de estas cosas básicas en el matrimonio. No sé si ustedes recuerden, ¿verdad?, alguna de esos temas, pero ahora vamos a empezar a ver un libro de la hermana Hicks. Y este libro se llama Responsabilidades del esposo y la esposa cristiana en el matrimonio. Es un libro que realmente tiene temas muy importantes específicamente para hombres y para mujeres, ¿verdad? Las responsabilidades que cada uno debemos de tener dentro del matrimonio. Y pues vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿verdad?, acerca de esto, para que nos vayamos formando una idea de qué es lo que vamos a estar viendo.
Nuestro Dios creó al hombre como varón y hembra, haciéndolos a su propia imagen y semejanza. Después los introdujo como los gobernadores y señores sobre el mundo ya creado. Dios los colocó como sus representantes en la tierra. Eso es bien importante. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos gobernadores y señores, como lo expresa en la palabra de Dios, y nosotros somos sus representantes o sus embajadores en la tierra. Es algo muy hermoso y es una responsabilidad también muy, muy grande, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de eso. Después de que nos hizo, ¿verdad?, a cada uno de nosotros y a hombre y mujer en una santa unión matrimonial, como dice en la palabra de Dios, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, en Marcos 10:9. Nuestro Dios ha puesto muchas y muy serias responsabilidades, tanto sobre el esposo como sobre la esposa, dentro del matrimonio. A lo largo de la lectura de la palabra encontramos estas responsabilidades. El matrimonio fue instituido para el mutuo bienestar y la felicidad de la pareja y la propagación de la raza humana. Fue instituido por Dios y diseñado por Él para satisfacer las necesidades del hombre, de una esposa y compañera. Como ustedes saben, Dios primero creó al hombre, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea. Y eso, pues lo sabemos, ¿verdad? Fue una ayuda idónea, no una ayuda errónea, hermano. Acuérdese, porque luego lo confundimos, ¿verdad? El propósito de la voluntad de Dios es formar una unión permanente entre los dos para que puedan ser útiles el uno al otro. El matrimonio es una unión corporal y espiritual y es la más profunda entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, en el matrimonio, el esposo y la esposa se unen para formar un ser humano completo. Tanto la mujer necesita del hombre como el hombre necesita de la mujer. El matrimonio es el principio de una nueva familia, la cual consiste de un hombre dejando el hogar de su padre y su madre y uniéndose a su esposa. Aquí quiero resaltar un poco esto, porque en los tiempos actuales, por las crisis económicas, por la modernidad de la gente o por la comodidad de la gente, pues ya no se da esto. Hay una parte en la palabra de Dios que nos habla acerca de que, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, esto es lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿qué es lo que dice el hombre? El hombre ha empezado a tomar esas, pues se puede decir, tradiciones, ¿verdad?, del mismo hombre, que impone de que no, ya no es necesario vivir, vamos, aparte, ¿no? Simplemente, pues en la casa de nuestros papás podemos estar y ahí un rato, y si no nos entendemos, pues cada quien por su lado. Dios tiene un plan perfecto para cada matrimonio, y dentro de eso, la familia es muy importante, la unidad de la familia, ¿verdad? El hombre no es necesario, ¿verdad?, que abandone a sus padres. Es necesario que los deje. Es una parte, tiene que hacer su propia vida el hombre, ¿sí? Y sus padres no por eso los va a abandonar. Tiene que seguir frecuentándolos, tiene que seguir teniendo comunión con ellos y también apoyarlos, ¿verdad? Entonces, muchas veces critican la palabra porque creen que el dejar padre y madre es, pues, ya no volverlos a ver, ¿verdad? No, tenemos una responsabilidad como hijos y tenemos que seguir viendo a nuestros padres cuando están en enfermedad, en necesidad. Entonces, esto es muy importante, pero muchas veces la gente lo toma por otro lado. Es necesario que cada uno de nosotros tome esa responsabilidad
dejar a nuestro padre y a nuestra madre, tanto esposa como esposo. Tristemente, este tipo de relación ya no le dan el valor necesario. Por tanto, ha aumentado el aumento, de costo en la vida, el deseo del hombre por un estilo de vida más alto, así como el hecho de que la pareja actual no desea hacerse cargo de los hijos. Todo eso influye, ¿verdad?, ocasionando la decadencia de la vida familiar. Usted a su alrededor ve gente que tiene este tipo de situaciones. Gente que está tratando de formar una familia, pero la influencia del mundo, la influencia de la misma gente, de la misma familia, los aconseja. ¿Y cuándo vamos a tomar el consejo de la palabra de Dios? Es importante que como cristianos podamos tomar en cuenta la palabra de Dios. Que nosotros no pongamos oído a los consejos de nuestros amigos, de nuestros familiares, ¿verdad? Menos si no son cristianos, porque pues, el consejo más frecuente es, no, pues pueden unirse y estar así, si no se llevan bien, pues ya cada quien por su lado. Eso no es el plan de Dios. Y por eso es que hay mucha gente herida, mucha gente que no tiene una relación permanente, ¿sí? Es necesario tomar en cuenta los consejos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. Hemos platicado anteriormente de cada uno de las responsabilidades del matrimonio, en el matrimonio. Entonces tenemos que tomar en cuenta que Dios creó al hombre, ¿sí?, como cabeza del hogar, ¿sí? Y este es uno de los temas que vamos a empezar a ver a continuación. Primeramente, el esposo debe ser la cabeza de la esposa. Antes de que el apóstol Pablo revelara las responsabilidades relativas a que el esposo y la esposa se deben el uno al otro, él les recordó la mutua sumisión que como cristianos deben de tener el uno al otro. Veamos qué dice Efesios 5:21. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Un esposo y una esposa deben humildemente condescender a llevar las cargas el uno del otro. Como mutuos recipientes de la misericordia y gracia de Cristo, no deben levantarse orgullosamente a sí mismos sobre el otro. Y esto lo vemos muchas veces con frecuencia, ¿verdad?, en gente que no conoce de las cosas de Dios, que quieren tener más injerencia en el hogar, tanto mujer u hombre. Entonces, Dios nos lleva a que nos sujetemos los unos a los otros en el temor de Dios, ¿verdad? Es necesario que tengamos esa humildad para poder condescender y llevar las cargas el uno del otro. Normalmente el llevar las cargas es algo no tan ligero, ¿verdad? A veces es pesado, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ver qué cargas tiene nuestro cónyuge y de esa forma tratar de hacerle más suave esa carga que tiene. Sí, por eso dice que llevemos las cargas los unos de los otros. No deben con orgullo, con arrogancia, tratar de imponer leyes el uno al otro que sean contrarios a la palabra de Dios. Un esposo y su esposa deberían servirse el uno al otro por temor al Señor y por causa de Cristo. Donde hay amor, temor y respeto mutuo por el Señor y del uno al otro, con sumisión y condescendencia de cada uno de los cónyuges, sus deberes hacia cada uno serán mejor realizados.
Esto lo vemos, ¿verdad? Cuando tomamos cada quien nuestro papel, hay armonía en el hogar, hay paz, entonces las cosas fluyen de diferente manera. La iglesia, que, bueno, nosotros vemos que en la palabra de Dios en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Esto lo especifica perfectamente Jesucristo, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Aunque el apóstol Pablo primero instruyó a las mujeres a someterse a sus maridos, vamos a establecer primero la cabeza del esposo cristiano a su esposa, porque en primer lugar vamos a estudiar la estatura de verdad concerniente a los deberes del esposo en el hogar. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. ¿Sabías que tu negocio prospera cuando ayudas a los demás? Nemaya Project, México. Construye negocios y transforma vidas. La cita es el 26 de noviembre, 9:30, en el Auditorio Gabriel Marcel, dentro de la Universidad Simón Bolívar, Avenida Río Mixcoac, número 48, Colonia Insurgentes, Ciudad de México. Teléfonos 5203-1140 y 6586-0556. Para más información, visita www.npmexico.org.mx.
Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Por siempre, una película romántica que te hará reír. ¡Morir un puerco! ¡Con Michelle Larson! Te hará llorar. Es cáncer en la sangre. No, no, no. Te mostrará el amor verdadero. Porque yo soy parte de ti y tú eres parte de mí y Dios nos hizo el uno para el otro. Una historia de la vida real. ¿Cómo puedo hacerle una promesa si no sé cuánto tiempo me queda para cumplirla? Mientras no mueras, vive. Por siempre. Gran estreno en cines. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti. Bueno, estamos de regreso aquí en Radio Cristiana en Línea. Estamos con el tema responsabilidades del esposo y la esposa cristiana en el matrimonio. Y estamos viendo específicamente al esposo como cabeza, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, y antes de que Dios colocara a la mujer bajo la sujeción de su esposo, Él colocó al esposo bajo la cabeza de Cristo. Un hombre cristiano debe cambiar su mente carnal por la mente de Cristo, ¿verdad? Es necesario que nosotros empecemos a tener ese nuevo nacimiento espiritual, ¿sí? Que nuestra mente se vaya transformando a las ideas, a la forma en que pensaba Jesucristo, en la forma en que actuaba Jesucristo. Perdón. Entonces necesitamos ir cambiando nuestra mente, ¿sí? Todas aquellos conceptos propios que teníamos, aquellas ideas propias, aquel creernos algo, tenemos que sacarlo fuera y empezar a introducir la mente de Cristo en nuestras vidas. Si pudiéramos vislumbrar la belleza de este cuadro, nuestro corazón se emocionaría con el orden de Dios. El orden de Dios es algo hermoso, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, lo vuelvo a repetir. Debido a que la cabeza es el asiento de la razón, sabiduría y conocimiento y la fuente del sentido, es más excelente que el resto del cuerpo. Dios ha dado al esposo la preeminencia en el hogar, designándole la responsabilidad y el derecho de dirigir y gobernar bajo la cabeza del Señor Jesucristo. Es por esto que se le alude al esposo como la cabeza de la esposa. No es algo que el hombre, ¿verdad?, haya impuesto, o el machismo, no. Esto lo instituyó Dios desde un principio, ¿verdad? A Él le dijo que iba a señorear sobre todas las criaturas. Como Cristo es la cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo, así también el esposo es la cabeza de la esposa. Cristo ejerce su autoridad sobre la iglesia con el propósito de salvarla del mal y suplirla con todo bien y don perfecto. Igualmente, el esposo debería luchar por la vida, protección y bienestar de su esposa. Entonces, ella estaría en posibilidades de someterse a él de buena gana. Y esto no es algo tan fácil, ¿verdad? Sabemos que para la mujer, como un ser humano, pues tiene sus defectos, tiene sus orgullos. Entonces, el someterse a un hombre de buena gana no es tan fácil. Muchas veces en el matrimonio hay esa lucha por el poder, el tomar decisiones, por el poder de llevar la dirección de la familia.
Entonces, las cosas no caminan bien cuando hay esa lucha de poderes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Someternos al orden de Dios. Antes de que el apóstol Pablo colocara a la esposa bajo mayor responsabilidades de su esposo, él le recordó al esposo de su tremenda responsabilidad de ser la cabeza de su esposa, bajo la soberanía de Cristo, y ejercer la soberanía sobre un hogar cristiano bajo la cabeza de Cristo no es una tarea pequeña, ¿eh? Ejercer la soberanía no es una tarea pequeña. Y esto lo vemos en todos los matrimonios, ¿verdad? Que es una lucha diaria por ejercer esa autoridad. La esposa a veces no quiere someterse, el esposo a veces no sabe someter a la esposa, entonces siempre va a haber ese tipo de luchas, pero tenemos que pedir la dirección, la sabiduría de nuestro Dios. El esposo es responsable y dará cuentas al Señor Jesucristo de quien ha delegado en él el deber de ser la cabeza sobre la esposa, ¿verdad? Esto es algo que vamos a tener que, tarde o temprano, dar cuentas. Por eso es necesario que poco a poco vayamos tomando la autoridad, siendo la cabeza, y pues ponernos a cuentas, ¿verdad?, con Dios en este aspecto. Vamos a seguir. El esposo debe recordar que él está sujeto al castigo de Dios si falla en encontrar la soberanía de Cristo para su esposa y familia. Cuando el esposo asume la cabeza de Cristo, es su deber establecer un altar familiar, hacerse cargo de la disciplina de los hijos y cuidar del bienestar espiritual de su familia. Con frecuencia, pues encontramos al esposo más que dispuesto a asumir la soberanía sobre cosas carnales, mientras descuida totalmente las cosas espirituales. Esto se ve muy frecuentemente cuando no hay un entendimiento, ¿verdad?, de cuál es el propósito espiritual, y lo queremos hacer en nuestra carne. Entonces empezamos a someter a la esposa, empezamos a someter a los hijos, incluso a manipular, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Quiere que nosotros podamos hacerlo de acuerdo a su orden. Algunos hombres exceden su soberanía en asuntos carnales hasta el grado que se convierte en un serio punto de contención y provoca división en la familia. ¿Eso nos suena familiar? Sí. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo hemos pasado nosotros como cristianos, ¿verdad? Es necesario que que hagamos un alto, ¿verdad?, en esas responsabilidades, y que podamos nosotros ver qué es lo que Dios quiere, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Los esposos responderán a Dios por su